Bla bla bla, el podcast del candidato MX. ¿Qué tal, amigos? Esto es Bla Bla Bla, el podcast del candidato MX. Yo soy Nancy Hernández y este día estoy ahora de este lado porque tengo como invitada a una mujer que la verdad yo ya conozco y que admiro su trabajo. Es una mujer trabajadora, emprendedora, mamá, empresaria y también el día de hoy es candidata al tercer distrito local de aquí de San Luis Potosí, Paloma Bravo. ¿Qué tal? Así es. Hola, Nancy, muchas gracias por la invitación. Pues nosotros contentos de que estés aquí con nosotros en el estudio, de que tengamos esta oportunidad de platicar, pero sobre todo de que la gente conozca quién es Paloma, qué hace Paloma, de dónde viene, y tienes una historia muy interesante. Ahorita ya poco a poco la vamos a ir desmenuzando y que la gente conozca realmente quién es Paloma. Y vámonos por el principio, Paloma. ¿Quién es Paloma Bravo para la gente que quizá no te conoce todavía? Platícanos un poquito de ti, qué haces, qué se te va el día a día, eres mamá, combinas todas las actividades, cuéntanos. Sí, bueno, te platico un poquito de mí. Como tú lo dijiste, mi nombre es Paloma Bravo García, tengo 36 años de edad, soy mamá de 2 pequeños, tengo un pequeño que se llama Bruno, tiene 3 años de edad y mi niña, la más chiquita, tiene 1 año y medio. Entonces, soy una mujer, me describo como una mujer muy apasionada, una mujer muy entregada, una mujer de trabajo. Y yo creo que lo más importante, pues una mamá muy feliz, la verdad que yo creo que ser mamá sí es de las dichas más grandes que te puede dar la vida, sí es de lo más bonito que uno puede. ¿Cómo te ha tratado la maternidad, Paloma? Yo también soy mamá, y la maternidad, la verdad es que una mujer es una antes de ser mamá y nace un bebé, pero nace también una nueva persona, o sea, te transforma completamente. Dicen que cuando nace un bebé, nace una madre también. Y que una parte de ti se muere, la que era como la niña, ¿verdad? Uh-huh. Y sí, definitivamente yo creo que la maternidad es la situación más desafiante que una puede llegar a vivir. Te transforma de todas las maneras, te empiezas a vivir para otra persona, uh-huh. Dejas de lado muchas cosas tuyas y dejas de cierta manera de ser tú en muchas maneras, ¿verdad? Para convertirte en una nueva persona. Así es, y ya todo lo que vas haciendo, pues quieres ser una mejor persona y quieres transformar tu entorno, pues para las personas que estás creando, ¿no? Así es. Sí. Oye, Paloma, platícame, eres licenciada por la Universidad Autónoma, ¿qué estudiaste? ¿Dónde te graduaste? ¿Dónde has trabajado? ¿Cuál es tu trayectoria? Sí, pues mira, yo estudié en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma, estudié la licenciatura en Comercio y Negocios Internacionales, yo traía ahí como que no me decidía bien. Yo creo que a todos los chavos les pasa en esa edad. Crisis. Y luego hay una materia, me acuerdo que en la prepa te dan orientación vocacional. Uh-huh. Yo le digo desorientación vocacional porque si uno ya tenía decidido lo que quería estudiar, luego como que te mueven y al final uno ya no sabe ni qué no. Entonces yo quería estudiar Derecho y cuando tuve esa materia y nuestro profesor nos hacía muchos cuestionamientos y cambié de parecer. Y dije, mejor me voy a ir por algo más que se pueda llevar de la mano con una empresa. Yo siempre desde niña decía que quería tener mi propio negocio algún día y por eso estudié esa carrera, Comercio y Negocios Internacionales, y te da un poquito, como lleva uno el tronco común con los economistas, te da un poquito la manera de poder trabajar tanto en el sector público como en el sector privado y por eso me gustó. Que es como lo has ido fusionando, ¿verdad? ¿Cómo ha sido? ¿Cuál fue recuerdas tu primer trabajo? O sea, sí dijiste, sí es esto a lo que me quería dedicar, sí realmente era esto en lo que estaba pensando cuando fui a hacer mi examen de admisión y cursé toda mi carrera, o te has llevado a tus desencantos. Es que, mira, yo he tenido muchos trabajos desde niña. Nosotros somos comerciantes, mi familia son comerciantes, tienen renovadoras de llantas para camiones. Okay. Entonces yo me acuerdo que desde que estábamos en la primaria llegas del colegio y a comer y órale, a la llantera, ¿no? A hacer notas o lo que en ese tiempo te daba tu capacidad, ¿no? O sea, si yo ya sabía escribir, me ponían a hacer notas. O sea, te tocaba entrar al trabajo igual que a todos, entrabas de lleno. Sí, siempre llegando de la escuela, nos íbamos para el negocio y nos poníamos ahí a trabajar en las tardes y en ratitos haciendo la tarea. O sea, siempre estuvimos trabajando. Esa fue como una cultura que nos inculcaron desde niñas a mí y a mis hermanas. ¿Se te hacía pesado o lo disfrutabas o ya realmente estabas acostumbrada? Era como que, es algo que tengo que hacer, o te fuiste, te fue gustando. Sí, nos quejábamos, era así como que nos queremos quedar en la casa viendo las caricaturas, jugando. Como los otros niños. Siempre nos llevaban. Y me acuerdo también que siempre me gustó emprender. Yo me acuerdo que tuve un puesto de dulces. Uh-huh.
en la esquina de mi casa y con mis hermanas, bueno, con mi hermana Jimena, y con una vecinita. Y ahí vendíamos nuestros dulces y la gente que pasaba nos compraba y nos fue muy bien los primeros días, pero después nos acabamos la ganancia y se terminó el negocio. Que es como parte, le pasa a muchos emprendedores. Es lo que te decía, que es parte realmente, que son aprendizajes que a lo mejor en aquel entonces no lo pensabas, pero ya ahorita dices, o sea, realmente es lo que le pasa a una empresa, tienes que saber administrarte. Sí, es un desafío. Yo creo que de lo más importante que hay que cambiar en la educación en nuestro país es la educación financiera. Y eso nadie te lo enseña, o sea, la vida te lo enseña con golpes, ¿no? Desafortunadamente, y luego lo terminamos aprendiendo ya muy tarde. Pero eso estaría padrísimo que nuestros modelos de educación nos inculcaran desde chiquitos la educación que te enseñen financiera. el SAT, que te enseñen qué es lo que tienes que rendirle cuentas al SAT, porque luego uno sale y se da de topes, ¿no? Sí. Oye, Paloma, ¿y cómo eran tus tardes? ¿Cómo era tu día a día? O sea, dices que llegaban, les tocaba hacer facturas, ¿o qué fue lo más pesado que te tocaba hacer? Que decías, no, a ver, yo no quiero estar ya aquí, o yo no quiero hacer esto, o ¿cómo te fuiste involucrando más? Pues era eso más que nada, no tener como esa responsabilidad de sí estar siempre presente en el negocio y no estar tanto jugando en la cuadra con los vecinitos, era lo que nosotras nos quejábamos un poquito, pero al fin del día fue padre también porque nos formó esa cultura de trabajo que hoy nos sirve, a mí y a mis hermanas, a todas nos educaron igual. Y luego saliste de la escuela, ¿eras una alumna dedicada más o menos, o te gustaba por ahí de cotorreo? ¿Cómo fue tu...? Pues sinceramente, o sea, yo nunca fui alumna de 10, ¿verdad? Yo fui alumna como de 8, más o menos. ¿Cumplías? Si me iba bien ¿Cumplías? 9, si no de repente 7, porque yo soy un poquito distraída. De niña era más, ahorita ya uno va aprendiendo y te vas como aprendiendo a ¿Eras enfocar, la traviesa ¿verdad? de Era la muy familia? muy platicona, donde me sentaban yo me ponía a platicar, entonces yo a veces no estudiaba o como me iba a la llantera y a veces ya no hacía, no sé, no estudiaba para el examen que tenía el día siguiente y yo contestaba lo que yo me acordaba en las clases, eso sí, o sea, he tenido siempre muy buena memoria y las cosas se me quedan, entonces yo nunca batallé para pasar mis exámenes, ni con ninguna materia porque siempre he tenido muy buena retención. Okay. Y entonces eso siempre me ha ayudado mucho. Y luego saliste de la universidad y que dijiste, bueno, o ya desde antes tenías ya tus emprendimientos, o estabas en el negocio de la familia, o cómo fue que te fuiste formando ya de manera personal. Sí, mira, te voy a platicar algo. Cuando yo terminé la carrera, me acuerdo que en el último semestre platicaba con mis amigas y decíamos, ya estamos en el último semestre. Ya los planes. Hay que empezar a buscar trabajos, hay que empezar a hacer currículum, solicitudes de empleo, lo que sea. Y entonces yo decía, no, pues yo no tengo problema porque pues mi familia tiene un negocio, entonces yo pues me pienso dedicar al negocio con mi familia y que crezca el negocio. Entonces me decían, ay, pues qué padre que tú no vas a batallar. Cuando llegué al negocio con mi mamá y le dije, oye, pues ya voy a terminar y pues ¿cómo ves? Y voy también aquí acomodándome y mi mamá me dijo, me voy acomodando este escritorio. Sí. Y mi mamá me dijo, no, dice, estás muy mal, dice, yo no te mandé a estudiar una carrera universitaria para que tú te vengas aquí al negocio. Tú tienes que salir a la vida y tienes que salir adelante por tus propios medios. Y yo sí. Fue la primera cubetaza de agua fría sí, que dije, no cayó. Manches, mi mamá es bien mala onda, ¿cómo creí que me va a mandar a batallar? Y me acuerdo que me enojé, pero pues tenía que hacer lo que ella decía, porque siempre he sido muy, muy disciplinada con lo que ella me dice, o sea, siempre. Entonces, literal, era todo el tiempo que estuviste siendo parte era preparación, y acabaste y dijeron, bueno, pues ahora sí, a buscarle a lo bueno. Así literal, me dijo, búsquele. Trabájele, batállele por usted misma. Y ya me fui a buscar trabajo en la zona industrial, tuve un trabajo en la zona industrial, tuve 2 trabajos en la zona industrial. ¿Te sentías cómoda con las cosas que la entrevista, que uno tiene que estar muy formal y muy al pendiente, la presentación, tu currículum? ¿Te sentías cómoda con todo eso? No, no me sentía cómoda. Yo creo que muchos chavos no. O sea, sí, que también es una parte difícil. De que falta prepararte para eso, ¿no? O sea, porque finalmente es llegar y saber venderte, saber ofrecer, saber mostrar tus habilidades que tienes, por qué eres una persona, un profesional que pues les conviene, ¿no? Claro, sí, es que todo en la vida es ventas al fin del día. La verdad, la gente que tiene la oportunidad de aprender de ventas, pues está del otro lado, porque siempre todo es ventas, todo es negociación, ¿verdad? Saber también presentar tu imagen y venderte en un trabajo. Y trabajaste en la zona industrial entonces, en cómo te incorporaste, cómo fue tu primera chamba, como dicen ahora sí, ¿cómo fue tu primera chamba? Fue bien difícil, porque yo estaba en una empresa que era coreana,
y me acuerdo que yo desempeñaba las funciones como de 5 personas, no solo yo, o sea, en general la empresa era muy grande, pero el personal hacíamos mucho de todo. Era una cuestión administrativa, desde que nosotros teníamos que planificar cómo iba llegando los insumos, la materia prima para hacer partes para la industria automotriz, entonces tenías que tener un inventario y tenías que tener una planeación del inventario de meses, ¿verdad? Porque tú sabes que una mercancía para llegar hasta el continente americano cuando vienen de Asia, pues pueden llegar a ser hasta 2 meses en el mar. Entonces, todo eso implica un proceso de planeación muy largo y laborioso hasta que se procesaba el producto y hasta que se entregaba al cliente final. Nosotros dábamos el seguimiento de todo. Fue un trabajo donde aprendí bastante, la verdad. ¿Y cuándo dijiste, esto no, o sea, yo sentía, es parte, pero no me siento completa? ¿Qué es lo que pasaba? Yo admiro mucho a la gente que trabaja en la industria porque es una entrega muy grande. O sea, y no solamente, o sea, son muchas áreas, las de contabilidad también, las de procesos, servicio al cliente, todas. Muchas veces la gente entra bien temprano y sale muy tarde. Y eso me pasaba en ese tiempo. Yo entraba antes de que saliera el sol y llegaba a mi casa de noche. Cenaba, me dormía y me preparaba para el día siguiente. Y yo dije, ¿en qué momento voy a tener una vida social? ¿En qué momento? ¿Cuántos años tenías? Yo tenía en ese entonces 21 años. Y que además estabas, o sea, pues en plena, o sea, acababas de terminar, estabas buscando pues conocer realmente, vivir. Sí, porque salí bien chica de la carrera, salí como de 21 años y dije, no, esto no es para mí. A mí me faltaba como más tener el contacto con la gente, era un trabajo muy de oficina, muy de estar en la computadora y de no ver el sol. ¿Y no te gustaba realmente? No me gustó y de ahí me fui a Zagarpa. Ya a una dependencia, sí, y ahí ya tenías contacto con el público, ¿te gustó un poquito más? Fíjate que en Zagarpa fue donde yo tuve por primera vez ese contacto con las comunidades y con la gente. Trabajé con productores de frijol de todo el estado, pero bueno, principalmente de las zonas productoras de frijol, y me gustó mucho porque vi que la gente trabaja tanto y a veces le hace tanta falta como esa orientación en la parte administrativa, en la parte de los trámites, que yo me acuerdo que los productores a veces tenían detenidos pagos o algunas ofertas que les hacían de compra de su producto porque no tenían al día sus documentos, por ejemplo, del SAT. ¿No? Entonces ese fue también un proceso de mucho acompañamiento con ellos y donde ellos me agradecían mucho el apoyo que les estaba brindando y pudimos hacer cosas muy padres. Ahí te empezó a gustar entonces el contacto con la gente, sí, el servicio, estar ayudando. Eres de Zaragoza, eres originaria de Zaragoza y eso mismo ayudó a que hiciera clic. Sí, porque uno se identifica porque tienes familia que también trabaja el campo, que también tienen ganado, etcétera. ¿Cuáles son tus raíces y tu relación con eso, Paloma? ¿Tú estás involucrada con el campo, con los sembradíos, con las parcelas? Sí tenemos mi papá es ejidatario, sí, y mi familia, pues, por lado y lado, siempre han tenido pues sus parcelas, sin embargo no ha sido 100% que se dedique mi familia a esa actividad. De hecho, en Zaragoza la mayor parte de la gente trabaja en la zona industrial. Yo creo que es ahorita lo que el municipio le tiene que apostar porque estamos tan cerca de la zona industrial y falta muchas veces personal capacitado, que tengan especialidades técnicas, ¿verdad? Para que puedan desempeñar puestos donde les paguen un poco mejor. Entonces sí conocí esa parte agrícola, agropecuaria, pero también siempre hemos tenido en la familia negocios que se van un poquito más al giro de industrial o de servicios hacia la industria. Y después de Zagarpa, ¿cómo fue este giro que ya incursionaste en la política y que el contacto con la gente te fue llenando más? Pues fíjate que yo creo que la vida te va llevando, ¿no? O sea, si tú sabes escuchar como las señales de la vida te va diciendo, es por aquí, este es tu camino. Yo me acuerdo que en ese tiempo una persona que es familia de nosotros estaba contendiendo por la presidencia municipal, una expresidenta del municipio. Entonces, en ese entonces la apoyamos, bueno, mucha parte de la familia, estuvimos apoyándola y me gustó mucho estar ahí en el proceso de la campaña. Se me hizo bien bonito, bien padre ir a las comunidades, platicar con la gente, escuchar lo que era algo que tú ya habías hecho en Zagarpa. Así es, que es algo que ya me había tocado y ahí lo viví un poco más de cerca, pero en mi municipio, ¿entiendes? Sí, fue diferente.
Entonces ya de ahí me invitan a trabajar en la administración municipal y estuve en la coordinación de desarrollo social. Y esa coordinación fue como que la que me cambió la vida, porque fue donde yo pude conocer todas las comunidades, las que me faltaba por conocer, pude conocer a la gente y pude ver lo bonito que es trabajar en las comunidades. Eso es lo que se me hace la parte más padre del servicio público. ¿Hubo algún hecho o alguna experiencia que te haya marcado, que hayas dicho, esta persona, este hecho, esta comunidad fue lo que a mí me abrió los ojos y me llevó a decir, quiero dedicarme a esto, o quiero ayudarlos, o quiero cambiarlo? ¿Tienes alguna así? Es que son muchas experiencias, pero una que te platico así, me acuerdo que íbamos a hacer un invernadero para mujeres en una comunidad que se llama Agua Blanca. Y recuerdo que ese día yo me fui a la comunidad y nos sentamos abajo de unos árboles y de repente una de las señoras llegó con unas gorditas y empezamos a platicar el proyecto, porque a mí me habían explicado cómo se tenía que integrar el equipo de trabajo, porque ellas iban a hacer como una empresa. Y me dijeron, yo me estuve asesorando y me dijeron, va a ser un proceso donde van a entrar muchas, pero van a terminar pocas, pero tienes que platicar con ellas y cada una tiene que tener una actividad asignada y tienes que irlas como integrando, haciendo que logren formar ese equipo de trabajo. Y entonces eran muchas idas para allá, para Agua Blanca, y nos sentábamos abajo de un árbol. Y me acuerdo porque la gente es bien bonita y ellos siempre como que tratan de darte algo también, ¿no? De su parte. Y me acuerdo que llevaban las gorditas, pues deliciosas aparte, y era bien padre. Yo decía, no puede ser, o sea, aunque no me pagaran, este trabajo me encanta. Te llenaba. Sí, no, me podría estar ahí todo el día o toda la tarde. Y ahora, ¿cuántos años tenías cuando ya te lanzaste como candidata a la presidencia municipal? ¿Y cómo fue esto? O sea, ¿qué dijiste? No, sí, realmente voy para adelante o sea, porque además es tomar la decisión de, bueno, sí estudié para esto, ya hice esto, pero realmente eso es lo que me está llenando y que hasta te nutre como persona, y esto es lo que quiero hacer, y sí, voy con todo, y además jugártela, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Gano o no gano, pero lo voy a hacer. Te voy a decir algo que siento que nos pasa a muchas mujeres, como que a veces cuando te dicen, tú puedes, aviéntate tú mismo, a veces no te la crees, y en general a lo mejor hasta los hombres también, ¿no? Pero mucho las mujeres, porque decimos, yo, sí, pero porque que los demás confían más en ti, que a lo mejor uno no alcanza a ver sus capacidades. Y sobre todo cuando eres mujer, porque como que muchas veces no hay esos como estereotipos de mujeres, o sea, por lo menos no tan cercanos, ¿verdad? Es más normal ver a un hombre en política y que va, no sé, ascendiendo de puestos o que va desempeñando otros cargos diferentes a veces. Y como no lo vemos tanto en mujeres, como que a veces sí nos cuesta como creérnosla. Entonces yo, cuando me decían, aviéntese usted, nos gusta cómo nos trata, nos gusta trabajar la con misma usted. gente te motiva. Ajá, y yo decía, así yo de verdad decía, no, si están mal, ¿cómo creen que yo, verdad? Y hasta que como que yo veía que eran cada vez más las personas que me decían, que me pusieron a pensar, y dije, caray, ¿y sí? Y dije, pues, ¿por qué no? Y ya fue cuando me lo empecé a cuestionar yo misma y me empezó como entrar la idea de que sí, de que tal vez sí podría ser yo. Y fui por primera vez candidata cuando yo tenía como 26 años, más o menos. Fue en el 2015. Y soltera. Soltera. ¿Y qué te dijeron en tu casa? ¿Qué dijeron tus papás? Pues, política. Pues, es que es medio complicado. O sea, mi mamá siempre me ha apoyado en todo, pero yo creo que al final, o sea, siempre hay como ese temor, ¿no? De que no te vaya a pasar algo, de que vayas a estar bien. Entonces, como que era lo que de cierta manera los detenía un poco a apoyarme, pero al fin del día siempre me han respaldado en las decisiones que yo tomo. Entonces, contendiste cuando tenías 26 años. ¿Y qué pasó? Esa vez perdí. Okay. Esa vez fue un proceso donde yo iba como candidata de un partido y me quitan la candidatura. Dejo pasar mucho tiempo, pasó como un mes, ya todos andaban en campaña, ya todos los candidatos haciendo sus planillas, y yo estaba como quien dice en la banca, y se me fue la gente. Sí, mucha gente se empezó a ir con otros candidatos que ya tenían su registro. ¿Te decepcionaste? ¿No dijiste? Fue una elección donde yo luché como contra viento y marea, o sea, siento que no era mi tiempo. No era mi tiempo, yo en esa ocasión me desviví, o sea, yo a fuerzas, yo decía, sí se puede, yo puedo, y ahora creo que no me tocaba, que tal vez era demasiado joven. Y luego volviste a contender en el 2018. Sí, pero ya yo con ya más no quería. experiencia. Ya no querías entonces. No quería, dijiste, yo ya me la sé y no.
Es que es difícil, porque al fin del día cuando uno participa, la gente te sigue buscando y muchas veces esperan un apoyo y cuando tú no tienes, no estás en alguna dependencia en donde se les pueda apoyar, pues es complicado hacerlo con los recursos propios, ¿verdad? Y sí sentía yo feo a veces cuando no, pues apoyaba a veces con lo que yo podía, pero sí a veces no era suficiente. No como era quisieras. Sí, era muy complicado. Entonces, una parte de mí como que se desanimó, como que se desgastó y yo decía, no, yo ya mejor me quiero hacer a un lado, ya no quiero participar y decidí darle un giro a mi vida y me fui a Asia. ¿Te fuiste a Asia? ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Estuve mi idea era hacer un viaje de 4 meses y regresar a México cuando pasaran las campañas. Yo me iba a ir todo el tiempo de las campañas. Fue justo en el inter de las campañas. Sí, fue en ese tiempo. Y cuando yo llegué a Asia, llego a Tailandia y íbamos a hacer un viaje por el sureste de Asia. Y cuando yo llego a Tailandia, me gustó tanto y me cayó también, no sé, sería la comida, sería el clima, yo no lo sé, hasta empecé a sentirme físicamente muy bien, con mucha energía y me gustaba mucho el país, es un país muy bonito y la gente es muy amable, son budistas, entonces tienen una filosofía de vida pues muy diferente, hay muchos templos, hay mucha oración, es un país como donde se siente mucho la espiritualidad. La paz. Y la gente es muy amigable y pues es muy fácil también, dicen que es el país más fácil del mundo para viajar porque todo se habla en inglés, entonces pues hablan tailandés pero también hablan el inglés, entonces es fácil viajar. Me gustó mucho y en general yo decía, pues ya que me regreso, ¿no? Yo decía, pues no tengo hijos. Te fuiste y estabas desencantada de lo que fue aquí. No tenía ya un trabajo formal, estaba en ese tiempo con mis papás en el negocio y decía, pues no tengo así un trabajo, un contrato, ¿verdad? Fijo, a qué regresarme. Y decía, ¿por qué no quedarme de este lado del mundo y vivir una experiencia diferente y terminar de estudiar el inglés para hablarlo mejor? Entonces me iba a quedar allá y recibí una llamada de San Luis, del partido, del PRI. ¿Y cuánto tiempo tenías allá cuando te llamaron? Tenía como un poquito más de un mes cuando ellos me llamaron. ¿Y qué te dijeron, Paloma? Que dónde andaba, que qué andaba haciendo. Yo les dije, pues estoy muy lejos. Me dijeron, ¿no quieres ser candidata en tu municipio? Y yo casi me voy de espaldas. Yo batallé mucho por una candidatura 3 años antes. Afilié miles de personas al partido y al final no me la dieron. Entonces yo estaba como una parte de mí un poquito incrédula, no sabía si creerlo, y otra parte pues como que siempre había algo dentro de mí que había querido, ¿verdad? La oportunidad. Y cuando me dicen eso, yo lo pensé como por medio segundo y dije, sí quiero. Yo juraba adiós budismo, la espiritualidad. Estaba bañando elefantes ese día. Sí, andaba en un santuario de elefantes y le dije a mi amiga con la que iba, le dije, me voy a regresar a México. Y me dijo, no, ¿a qué te regresas? La política es muy difícil, tú sabes que es complicado, es un ambiente muy difícil. Y yo le decía, pues es que algo dentro de mí me dice que me tengo que regresar. Y pues me regresé. ¿Lo sentías? ¿Realmente lo sentiste? Sí, es lo que te digo, que uno como que sientes ese llamado, ¿no? Y debes de serle como muy fiel a tu instinto, a tu intuición. Y sí, decidí regresarme, me compré un boleto de avión y me regresé a México en el primer vuelo que encontré. ¿Y cómo fue esa contienda? Finalmente fue la que te hizo presidenta municipal de Zaragoza. Sí. En esa contienda, pues, híjole, no ha habido una contienda en donde no haya trabajado mucho. Esa vez también fue de muchísimo trabajo, de bastante esfuerzo, porque aparte yo no iba a ser candidata. Y los que iban a ser candidatos ya tenían meses trabajando. Y cuando yo llego, pues yo salía en la encuesta más atrás, ¿verdad? Y tuvimos que trabajar muchísimo, visitar muchísimas comunidades, platicar con toda la gente que nos abría la puerta. Yo me acuerdo que salía de mi casa a las 8 de la mañana, regresaba hasta las 2 de la mañana y en la mañana otra vez me salía. Sí, fue de mucho trabajo, mucho esfuerzo. Paloma, y cuando ya viste el conteo, cuando viste los números, cuando salieron el primer PREP, el primer resultado, ¿qué dijiste? ¿Lo conseguí? ¿Cuál fue tu...? Pues es que yo creo que uno cuando ya traes como ese pulso, tú sientes cuando estabas convencida de que ibas a ganar, sincera y te va a dar el apoyo, sí se siente. Entonces yo sentía por dentro que íbamos a ganar y estaba muy serena porque también siento que eso lo debemos de hacer todos, no tener ese respeto
hacia los otros candidatos, hacia las otras planillas, porque pues al fin del día también me ha tocado perder, y perder es difícil, es duro, y no se vale como hacer burla, ni portarse mal con los compañeros que contendieron. Entonces yo siempre traté de mesurar al equipo, de mantenernos como tranquilos, de no, porque luego suelen ya echar no campanas a adelantarse vuelo a nada. y empezar a hacer fiesta y todo. Yo traté de calmarnos, de vamos a esperar el resultado. Con cabeza fría. Habrá tiempo para festejar. Me acuerdo que así lo manejamos esa vez. Oye, Paloma, y llegamos hasta este punto porque, queridos seguidores, si usted no lo sabe, Paloma es una mujer que además de toda la historia que nos ha contado, eres sobreviviente de la violencia política de género. Fuiste la primer mujer a la que todas las salas, todas las autoridades le concedieron las medidas de protección porque estaba siendo violentada en razón de género y por uno de tus mismos compañeros cuando estabas al frente de la presidencia municipal de Zaragoza. Sí, mi administración fue complicada, mira, mi administración, si lo medimos en tiempo, fue muy corta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ganamos, estuve unos meses nada más y empezó el problema que tú estás mencionando. Cuando el problema ese se termina, se viene la pandemia, y la pandemia fueron 2 años de pandemia y fueron meses que las dependencias estuvieron cerradas. Yo recuerdo que el gobernador en ese entonces nos decía, lo primero es la salud, lo primero es la vida. Este virus es muy peligroso y podemos tener muchas defunciones si no tomamos las medidas. Entonces hay que darle prioridad a la salud, ciérrenle a las presidencias municipales, cierren sus DIFs. Y yo decía, pero ¿cómo hacemos eso? Si nosotros sí vivimos en el municipio y pues la gente sabe dónde vives, ¿verdad? Y la gente te va y te busca. Sí, claro, no es como ¿cómo aquí? le explicas a la gente que te están diciendo que le cierres y que todas las dependencias sí cerraron? Entonces, yo recuerdo que cerramos muy poquitos días, los que fueron así de foco rojo, cuando la verdad todos estábamos muy asustados, todos teníamos mucho miedo, pero después, ya cuando vimos como que estábamos como aprendiendo a sobrellevar la pandemia, le abrimos a la puerta con un acceso controlado. Me acuerdo que eran grupos de 5 personas que pasaban, se les daba servicio y se iban. Pero es que además la gente, los municipios es donde la gente recibe directo los beneficios, los apoyos, y más en los municipios donde tienen comunidades, o sea, porque la gente necesita un apoyo para transporte y la presidenta y no está ahí, y como dices, van y te buscan a la casa. Eso que tocas es bien importante porque la gente a veces no lo sabe. Pero se supone que México es una república federalizada, ¿verdad? Y que el presupuesto se divide en 3, en municipal, federal y municipal, estatal y federal. Uh-huh. Y se supone que a los municipios les deposita la federación, pero la mayoría de la gente no sabe que el municipio es el que menos recibe recursos. De todo lo que se capta de recursos de impuestos estatales y federales. Es al que le toca la rebanada más chiquita. Bueno, más bien de los federales, porque los estatales se quedan en el estado. Al municipio exactamente le toca la rebanada más chiquitita. Y el gobierno federal es el que tiene la gran bolsa de recursos. Pero desafortunadamente, pues el municipio, que es el que menos recursos recibe, es a donde la gente primero toca, es la primera puerta que el ciudadano toca cuando tiene un problema, cuando tiene un familiar enfermo, cuando tiene una defunción, cuando necesita una cuestión de vivienda tal vez, de salud, etcétera, lo que sea. Todo. Primero el municipio, y es Así el que es. menos recursos tiene. Paloma, ¿y cómo fue que se detonó este conflicto? ¿Hubo un grupo de personas que tomaron la presidencia municipal? No te dejaban ingresar. Yo recuerdo las noticias, recuerdo las entrevistas que hasta incluso las hueveaban, las perseguían. Recuerdo también a través de las redes sociales que se difundían los videos de cómo les atacaban al equipo, y incluso que las personas que estaban allá afuera hasta se hacían del baño en el mismo recinto, en la misma presidencia. ¿Cómo fue todo esto y qué lo detonó? Hay muchas cosas que se vieron en las redes sociales, ¿verdad? Y que quedaron ahí en los medios de comunicación. El origen del problema, mira, cuando yo te platico que yo venía a una elección donde yo no pensaba ser candidata, yo no había conformado un equipo como tal 100% mío, sino que cuando yo soy candidata invito a otros equipos, a otros grupos políticos a que hagan alianza conmigo, pues para tener un grupo más nutrido, más grande.
Entonces, estos grupos al fin del día como que yo ahora entiendo que como que no teníamos las mismas ideas, no compaginábamos, y cuando llegamos como administración municipal empiezan a surgir muchas diferencias. Entonces, ¿cuántos años, perdón que te interrumpa, cuántos años tenías ahí, Paloma? Yo gané de 29 años 29 y entré años. a la presidencia de 30. Okay. Entonces, como no sé si sea por el tema de que uno es mujer o de que eres justo joven, hacia allá iba, que pueden quizá te ver veían como que pues porque no, ¿verdad? Tienes que hacer lo que ellos dicen. Uh-huh. Entonces, al momento que yo no cedí a varias cosas o que yo no hice ciertos aumentos de salarios o que no entregué ciertas posiciones a la persona que las pedía, entonces empezaron los problemas. ¿Cuál fue lo primero que ocurrió y cómo fue escalando? Lo primero que ocurrió fueron diferencias con este grupo, cuando varias personas del grupo eran directores, o sea, estaban como administrativos ahí en la presidencia, y que pedían así ciertas cosas que yo no les concedí. Entonces como que ellos empezaron a aislar, empezaron a hacer su propio grupo y estaban muy en desacuerdo con muchas cosas de la administración, ¿verdad? Porque ellos tenían como su propia manera de pensar y querían manejar las cosas a su manera. Entonces el problema fue escalando cuando pues a una persona que estaba ahí trabajando se le pide cuentas sobre un forraje, sobre un dinero de un forraje. Entonces al momento de que se le pide las cuentas, pues se molesta, y entonces el problema es como donde explota, ¿verdad? Para empezar, de que ya traíamos como muchas fricciones, y ese fue el detonante. ¿Estaban tomando dinero de la presidencia? ¿Recursos o insumos? En esa ocasión esa persona cobró unas cuotas de un forraje y no lo depositó a las se lo estaban quedando. Así es. Entonces cuando yo me doy cuenta de eso y pido las cuentas del dinero, fue que explotó el problema y se vinieron y me reclamó. Bueno, la mamá de esta persona se molestó muchísimo y vino a la presidencia a reclamar. El tema pues al día de hoy pues nunca se aclaró, pero ese fue el detonante, y fue ahí que empezó a crecer y se empezaron a agrupar y empezaron a hacer, bueno, ahora sé que tuvieron sus reuniones y que hicieron un plan para, se supone, quitarme de la presidencia municipal. Ahora, ¿en qué momento tomaron la presidencia y en qué momento tú dices, estamos corriendo peligro, porque eras tú y tu equipo, estamos corriendo peligro, incluso al tratar de ir a su lugar de trabajo? O sea, imagínese que usted va a su lugar de trabajo y un día es tomado, ya no puede entrar. ¿Cómo fue todo esto? En realidad el tema pareciera una película, un tiempo fue una película de terror, porque sí se puso muy feo. El problema fue creciendo. Acuérdate que la violencia siempre va en ascenso. Al principio empezaron con descalificaciones, con también como que trataban de ensuciar la imagen, ¿verdad?, mía y de mis personas cercanas, haciéndonos ¿cómo se pueden decir? Señalamientos, cuestiones que en realidad no eran. Entonces, después de eso fue escalando hasta el punto de llegar a ya agresiones verbales, de que me acuerdo mucho una reunión donde llegaron de manera muy agresiva y se pusieron a discutir. Yo siempre traté de mantener la calma y el respeto, porque pues es la manera como me dirijo, ¿verdad?, siempre, pero pues sí, estaban 2 que 3 personas demasiado alteradas y muy, muy violentas verbalmente. Después de eso, ya empezó a hacerse más grande porque tomaron una carretera federal, la cerraron, y entonces el tema ya se volvió estatal. Ya nos llegaron personas de la Secretaría General de Gobierno, y fue cuando ellos deciden encerrar a los policías municipales, les bloquean la entrada de la comandancia, estuvieron, se puede decir, privados de su libertad. Uh-huh. Por varias horas los policías no les dejaban comer, no les dejaban, incluso creo que ni tomar agua, y estaban ahí encerrados en la presidencia y no los dejaban salir. Cuando alguien, no sé quién, creo que fue una persona de gobierno que les explica que eso era un delito muy uh-huh. grave, entonces ya los dejaron salir y empezaron a patrullar porque no los dejaban subirse a las patrullas. Entonces, ya cuando los policías fueron liberados, pues fue como la manera como los policías pudieron retomar a las patrullas y seguir sus rondines, y nunca pararon desde ahí. Solamente fue la vez que estuvieron ellos detenidos. Pero después de eso, cierran las puertas del palacio, ya no le permiten la entrada a nadie y se plantan ahí de manera permanente. Oye, Paloma, literal, pueblo chico, infierno grande. ¿Tus eventos
¿cómo eran? ¿Llegaban, irrumpían, los asistentes que hacían? Porque finalmente tú tenías cercanía con la gente. ¿Cuál era la reacción de la gente? Pues primero la gente no entendía qué estaba pasando. La gente se quedaba así como que, pues, ¿cuál fue el problema? O sea, ¿por qué están tan enojados, no? Uh-huh. Y en realidad nosotros tampoco sabíamos al 100% qué querían. Ellos solamente decían que querían mi institución porque te digo que ya estaban muy molestos. Uh-huh. Y entonces... Querían dirigir ellos sin rendición ni cuenta ni nada. Lo que nos enteramos después, que en sus pláticas decían que ellos querían que yo renunciara para que asumiera la presidencia. Uno de ellos. Un regidor del grupo de ellos, que fue la persona que encabezó, o sea, como que se quiso llevar el liderazgo del movimiento y al final del día pues le perjudicó bastante porque le quitaron su regiduría en un hecho histórico, ¿verdad? Nunca había pasado en el país. ¿Recuerdas que haya algún episodios en particular con todo este entorno de violencia en el que tú hayas temido por tu vida o por la vida de las personas que estaban alrededor tuyo, que realmente dijeras, no sé qué va a pasar? Mira, cuando al principio se empezaron a poner ahí y era que no, lo primero fue no dejarnos pasar, ¿verdad? Y después fue empezar a acorralar a las directoras. Fíjate, algo bien curioso es que siempre era con las mujeres, con los hombres no. A los hombres los dejaban pasar ni les decían nada, pero las mujeres sí. A las mujeres a unas las apedrearon. Hay una persona que le fracturaron unos dedos de la mano con pedradas, las hueveaban, las agredían verbalmente, las echaban en carrera a las funcionarias mujeres, a los hombres no. Y entonces, cuando el problema ya se empezó a poner así como más violento, me acuerdo que allí, como era iba a ser 15 de septiembre, para el Día del Grito, y hubo un mal operativo del gobierno del estado. Hubo un mal operativo donde... O sea, habían transcurrido muchos meses y gobierno del estado no había hecho nada. O sea, te habían dejado... que era una cuestión política y que se tenía que resolver políticamente. A pesar de cómo había ido escalando la violencia... A pesar de las agresiones que ya habían llegado al punto de lo físico. Ya no eran solamente verbales. Tú llegabas y les decías, o sea, realmente, ayúdenme, que estoy sola, nosotros ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar conmigo? Pues que temíamos por la seguridad de las funcionarias, ¿verdad? Y de la mía también, pero también de las funcionarias, porque la verdad la gente fue bien valiente, o sea, la gente nunca dejó de hacer su trabajo a pesar de todas las agresiones que estábamos viviendo. Nosotros ya cuando nos cierran la presidencia municipal nos fuimos a instalar unas oficinas provisionales, nos prestó el padre la notaría de la iglesia para poder registrar a los niños que estaban naciendo, porque tú sabes que los niños necesitan su acta de nacimiento para que los den de alta en el seguro, para sus trámites, etcétera. A lo mejor ellos incluso no se detenían si había niños, o sea, se metían con la misma población. En esa ocasión al personal de la iglesia lo asustaron bastante, los asustaron muchísimo y el padre me dijo a mí, discúlpeme, ya no le voy a poder prestar las instalaciones de la notaría porque la gente está bien asustada, tienen miedo porque esas personas están muy agresivas. Y yo dije, pues lo entiendo, padre, o sea, tampoco los quiero exponer a ellos, ¿verdad? Y fue que cerramos ahí y dije, pues ni modo, nos vamos a mi casa y si llegan ahí, pues a ver qué hacemos. Y nos fuimos a mi casa y ahí instalamos el registro civil porque las familias ya estaban desesperadas por un acta de nacimiento, por un acta de defunción. Sí, pues no se puede trámites, frenar. Los servicios que al fin del día son para la gente, que la gente los pide. Entonces era la gente la que más estaba padeciendo ese problema. Entonces ya nos ponemos en mi casa y hasta eso no sé por qué ahí nunca llegaron a agredir a mi casa, no sé qué les dirá, algún asesor que tenía les dijo tal vez que ahí no, pero ahí no, y ahí pudimos trabajar muy bien. Todas las dependencias, me acuerdo que sacamos muebles, todo, y cada oficina era una dependencia diferente, se instaló ahí el registro civil, la tesorería, catastro, y pudimos estar trabajando desde ahí. Los servicios municipales, a pesar de toda esta escalada de violencia, los servicios municipales nunca se detuvieron. Paloma, ¿en algún momento en particular temiste por tu vida? O sea, ¿pensaste que algo te iba a pasar, que te iban a atacar de alguna otra forma? Que te hayas aterrado y que hayas dicho, ¿qué está pasando? Nosotros tuvimos muchas amenazas feas, amenazas fuertes, y sí hubo situaciones muy difíciles donde en una ocasión me acuerdo particularmente que me amenazaron que iban a ir por mí a mi casa. Y yo fue cuando me preguntaba a mí misma, pues, ¿qué le hicimos a estas personas para que estén tan enojadas? ¿O por qué es tan personal como ya meterse con uno o amenazarte
amenazar tu vida, ¿verdad? Y esa ocasión me marcaron, eran las 2 de la mañana, recuerdo, y yo le hablé a las personas que me acompañaban, porque yo hasta eso nunca estaba sola, me acompañaban personas y les llamé y les dije, pues prepárense porque parece que vienen para acá. Y nos subimos al techo de la casa para poder ver si se acercaban camionetas o algo. Yo hasta eso, en ese momento sí tenía protección, yo tenía una escolta y el señor estaba armado. Entonces siempre, nunca estuve 100% sola, siempre tuve gente que me acompañó en los momentos más difíciles y en esa ocasión estuvimos toda la noche en el techo de la casa esperando a que llegaran por nosotros. ¿Y qué pasaba por tu mente? ¿Pensabas que podrías morir incluso? Sí lo llegué a pensar, sí llegué a temer por mi vida y por la vida de la gente que me estaba apoyando, porque mi admiración y mi respeto hasta el día de hoy para mis compañeras, mujeres principalmente, que nunca se rajaron, o sea, nunca dejaron de hacer su trabajo a pesar de que sus vidas también corrían peligro. ¿Y cómo lograbas tener la entereza y a pesar de tener ese miedo, porque realmente era el miedo, a lo mejor en esa ocasión te lo dijeron, no fue la amenaza, pero realmente podría ser en cualquier momento? ¿Cómo sacabas la entereza para salir a la gente y decirles, bueno, seguimos adelante y seguimos trabajando y, por ejemplo, con tu familia, ¿qué les decías? Estoy en esta situación, sí, tengo amenazas, podría incluso morir, pero aquí sigo. Pues mi familia siempre respetó mi decisión, me decían lo que tú decías, pero vi algo dentro de mí que me decía, es que yo no me puedo dar por vencida porque yo no hice nada malo. Nunca nadie te pidió renuncia, vete mejor porque ellos no queremos que te pase nada. O sea, lo que eran los inconformes, ellos sí todo el tiempo pidieron mi renuncia, pero yo dentro de mí yo decía, ¿pero por qué? O sea, si yo lo único que hice tal vez fue no haber hecho lo que ellos querían que hiciera. Y además fuiste electa. Esa era su molestia, así es, y además, exactamente, era un compromiso, era para empezar una oportunidad que yo me gané, porque yo hice una campaña limpia donde yo estuve en todas las comunidades pidiendo el apoyo a la gente y donde constitucionalmente ese derecho yo lo tenía, ¿verdad? Entonces yo decía, no, pues que yo no puedo, me habría sentido muy cobarde, ¿sabes? De haberme dado por vencida así nada más. Entonces yo decía, no, yo pues siempre encomendándonos a Dios y decíamos, esto va a pasar, eso se tiene que terminar, vamos a salir adelante. ¿Cuántos meses fueron los que viviste así con este miedo, Paloma? Pues fueron, esos meses más difíciles fue desde agosto, septiembre, octubre, hasta el mes de noviembre. Fueron 3 meses muy difíciles, muy oscuros, de mucho miedo, de muchas amenazas y donde incluso pues hasta la misma gente del pueblo llegó a tener miedo, porque en una ocasión me acuerdo que estaba yo en una primaria, estaba entregando mochilas con útiles escolares porque teníamos un programa de útiles escolares y a pesar de que estaba la presidencia tomada y todo, pues nosotros seguíamos recorriendo las comunidades y trabajando los programas que traíamos, ¿verdad? Y en esa ocasión llegaron a agredirnos hasta la primaria. Llegaron y nos aventaron piedras, nos aventaron cosas. Estando ahí con los niños. Con los niños. Y ellos sabían que había niños adentro de la escuela conmigo. Y los niños me decían que ellos me iban a cuidar. Me conmovió mucho que los niños decían que ellos me iban a proteger. Yo, pues muy asustada porque ellos también estaban corriendo peligro por estar yo ahí, ¿verdad? Yo me quería salir de la escuela y a mí me encerraron para que no me fueran a hacer nada y afuera fue donde pasó todo, pero ellos aventaron cosas para dentro de la escuela. Fue hasta cierto punto sí muy pues hasta cierto punto medio traumático, la verdad. Ahora, ¿cómo te diste cuenta que estabas, ya recurriste a las leyes, te asesoraste, te representaron y finalmente te dan la razón? A pesar de que las autoridades, gobierno del Estado en aquel entonces, encabezado por Juan Manuel Carreras López, secretario general de gobierno Alejandro Leal, actualmente diputado con licencia, realmente no hubo un apoyo, realmente no vieron por ti y se habla de la violencia en razón de género, pero luego queda solo en el discurso y en el papel, porque realmente una de sus alcaldesas la estaba sufriendo y nunca hicieron nada. Sí, ellos me decían que era que resolverla políticamente. Digo, ese tema no lo ve uno directamente con el gobernador, lo ves con la gente que trabaja en la secretaría, ¿verdad? Pero era lo que nos comentaban. Y fíjate que ese punto es bien importante porque yo quiero que las mujeres que participan en política sepan que no es normal, que no debemos de
de normalizar estas violencias, porque te dicen, tienes que tener concha, tienes que hacer la piel de cocodrilo, lo escuché mucho, tienes que hacerte dura, y esto es político y se tiene que resolver políticamente, pero llega un punto en que, ¿cuándo deja de ser político si ya te están amenazando, ¿me entiendes? O sea, se normaliza, la violencia en la política está normalizada, o sea, tienes que aguantarte que te estén denostando, que te estén incluso amenazando. Yo me preguntaba, yo decía, a ver, si yo fuera un señor, un hombre, bigotón o con sombrero, y me estuvieran amenazando así, ¿también lo verían políticamente? O si fuera al revés, si a ellos nos estuvieran amenazando a su vida, a la gente, a sus colaboradores cercanos, ¿también sería político o ahí ya no sería político? Era lo que yo me preguntaba. Y sí, después de eso yo decidí tomar acción. Haz de cuenta que a mí me buscaron de ONU Mujeres, bueno, estaban haciendo una investigación para ONU Mujeres y me pidieron una entrevista, pero a mí me habían dicho, pues pedido, ¿verdad?, que no diera entrevistas, que si yo salía a las noticias a decir algo, a platicar algo de lo que estaba pasando, que yo los iba a hacer enojar más. Y me decían, ay, mijita, es que los hiciste enojar. O sea, además como si fuera tu culpa, que es parte del violentómetro, o sea, te tratan de hacer sentir culpable. Sí, así te hacen sentir. Y entonces, cuando yo recibo esa llamada de las mujeres que estaban haciendo esta investigación para ONU Mujeres, yo me asusto y les digo, es que no, y ellas como que ya saben, ¿verdad? O sea, porque claro, recorren el país y ven de todos los casos. Me dijeron, no te preocupes, nada va a salir al aire, es una investigación y tu información nos sirve mucho porque es una investigación para ONU Mujeres y hay muchas mujeres como tú en el país teniendo casos parecidos. Entonces yo dije, bueno, está bien, pues quiero platicarles, porque también hasta cierto punto te hace bien como desahogarte, ¿verdad?, de platicar. Entonces voy con ellas y entonces ya que les platico toda la historia, duré como 3 horas platicándoles cosas y en ese tiempo muy difícil porque yo las estaba viviendo y las sentía mucho cuando platicaba todas las emociones y ellas me dicen, ¿qué no te das cuenta que lo que tú estás viviendo se llama violencia política en razón de género? Y yo me quedé así. Y sentí literal como si me hubiera caído un balde de agua fría y se me bajó la sangre hasta el piso y dije, pues sí, en ese momento fue que entendí que estaba siendo víctima. O sea, antes yo no lo veía así, yo lo veía como que era algo político. Te lo había normalizado tanto que te terminaste creyéndote lo que era parte de. Sí, así es. Y entonces ya cuando me cae ese 20, entonces ellas me dicen, tienes que tomar acción y tienes que irte por la vía electoral, porque esto es electoral. Y yo, ¿cómo electoral? O sea, si yo ya fui electa, ya soy presidenta. Y dicen, sí, pero es que esto es la vía electoral, porque tú tienes un derecho que te da la Constitución de ejercer tu cargo y no te lo están permitiendo. Y entonces ya fue que me empecé a asesorar y tuve la fortuna de que Dios puso en mi camino a grandes abogados que les debo muchísimo, la verdad. Si no hubiera sido por ellos, yo no sé cómo hubiera terminado yo, porque hubo otro caso muy similar. Al mismo tiempo, en Jamapa, Veracruz, había una presidenta municipal que le pasó exactamente lo mismo que a mí, exactamente lo mismo. O sea, fue como si hubiera sido, sí, al mismo tiempo la misma historia en lugares diferentes. Empezó igual, o sea, ella fue con su síndico municipal, igual, le agruparon un grupo de trabajadores que estaban inconformes, cerraron las puertas del ayuntamiento, ella se sale del ayuntamiento, se va a trabajar a comunidades, se va a trabajar hasta también a casas de ellos, de los mismos trabajadores, y fue un acoso interminable con ella, pero tomamos decisiones muy diferentes. Yo decidí denunciar y ella no decidió denunciar. Ella sí salió a los medios de comunicación una vez a decir que temía por su vida, porque le desarmaron a su policía municipal, le pusieron una orden de aprehensión a su esposo, que era el presidente del DIF, y cuando su esposo huye para que no lo detengan, ella se queda sola y entran por ella a su casa y la mataron. A ella la mataron. Y ahí es cuando ves cómo pudo haber terminado tu historia. Perdón, muchachos. No, está bien. Pobrecita. Esa muerte yo la sentí muy feo. Incluso tú habías tenido acercamiento tú te diste cuenta del caso que era similar y como dices, o sea, está tan normalizado y trataste de acercarte para también abrirle los ojos para que viera que no era normal lo que estaba pasando. Sí,
Yo cuando supe lo que ella estaba viviendo, porque mi problema se empezó a disminuir cuando yo decidí denunciar y cuando yo salí a los medios de comunicación a decir lo que estaba pasando, ¿verdad? Que era un problema de ellos conmigo, que era un problema de intereses de ellos, que ellos tenían y que querían que yo le dejara la presidencia a ese señor. Entonces, cuando yo salgo a los medios, todo empieza a disminuir. O sea, cuando el momento que yo me atreví a hablar y que yo empecé a platicar, se vino para abajo la escalada de violencia. E incluso había una persona que los estaba apoyando económicamente, con dinero, porque le pagaban una nómina ellos a personas que estaban ahí. Para que estuvieran ahí. Y esa persona me buscó y me dijo, oye, Paloma, ¿no sabes quién cómo le están haciendo? Están gastando mucho dinero, ¿verdad? Y yo le dije, sí. Y me dijo, oye, ¿y sabes quién lo está pagando? Y yo le dije, no, la verdad no. Y me dijo, pues yo lo estoy pagando. Y yo dije, ¿cómo? Si todavía tiene el descaro de... Tu violentador intelectual te buscó para decirte que era él quien estaba haciendo todo. Él estaba financiando todo, porque es una persona que tiene muchísimo dinero. Y entonces me dijo que él me los quitaba, que él quitaba el problema, que él le cerraba la llave a los que andaban por delante, la llave del dinero, y que se quitaban al día siguiente si yo le daba la comandancia de la policía municipal. O sea que sí, él quería poner un director de la policía municipal de él. Ajá, y yo dije, ¿cómo? O sea, una presidencia municipal sin director, de rodillas, pues ¿cómo, verdad? Jamás. Y le dije, no, pues mira, déjame, lo pienso, muchas gracias, y me despedí, hasta ahí. Nunca volví a hablar ni a cruzar palabra con esa persona. Paloma, y finalmente estás ya en otro capítulo. Lograste cerrar ese capítulo, las autoridades, el tribunal, la sala superior te dieron la razón, fuiste la primera mujer a la que se le extendieron las medidas de protección, sí. Al ser encontrada como víctima de violencia en razón de género. Sí, fíjate que las medidas de protección que yo tuve son inéditas en el país. Nunca en el país se le había quitado una regiduría a un regidor por violencia política en razón de género. Eso es inédito. Era el regidor quien te estaba... Era el regidor, era como el líder del movimiento. El cabecilla. Uh-huh. Entonces, eso la verdad se lo debo al gran equipo de trabajo que tuve detrás de mí. Bueno, son 2 personas, 2 abogados que siempre me apoyaron en todo y que ellos fueron los que lograron que los tribunales me concedieran. Y fíjate que es donde yo digo, o sea, las leyes sí existen y las leyes sí te protegen. Desafortunadamente muchas veces hay que tener la manera de contratar un abogado, de tener un buen abogado que te pueda conseguir, por ejemplo, en mi caso, las medidas de protección, y se me hace triste para quien no pueda tener acceso a ello. Yo creo que no debería de ser así, yo creo que todos deberíamos de poder tener ese acceso a la justicia. Okay. Y hoy estás en un nuevo escenario, estás, sí. A pesar de todo lo que ha pasado, de esta experiencia que te marcó, hoy ya eres mamá, sí. Eres esposa, sigues siendo empresaria, pero sigues al servicio de la gente y vas ahora por una diputación. No, después de todo esto no te quedó, pues vaya, el desencanto de decir, no quiero saber nada más de esto, me voy, me dedico a mis empresas. Sí, fíjate que un tiempo sí, porque no es fácil vivir esto, y cuando uno está sometido como a tanta violencia. Es un trauma, finalmente. ¿Lo trataste como trauma? Nunca fui al psicólogo. Tuve 2 sesiones nada más, después ya no continué por falta de tiempo y por cuestiones de trabajo, compromisos. Creo que sí es importante, la verdad, no creo que haya que minimizarlo, tal vez sí lo haga un poco más adelante, y aquellas mujeres que hayan vivido algún tipo de violencia, yo sí les recomendaría que se acerquen con alguna persona que las pueda apoyar en la parte psicológica, en la parte emocional, porque no es fácil cargar con esto, pero al fin del día mi proceso ha sido, pues no sé, como yo seguí estando expuesta, ¿verdad?, hacia los medios de comunicación, yo seguí saliendo a mis comunidades, yo seguí platicando con la gente, como que mi terapia la fui llevando al día, ¿verdad? Fue como un poco a poco ir volviendo a ser yo, ir volviendo a abrirme, porque cuesta un trabajo como volverte a abrir con la gente, porque cuando estás así como en tanta violencia es como si formaras una coraza alrededor de ti para protegerte y te cierras un poco, hasta te haces un poco más tímido, pero poco a poco creo que estoy volviendo a ser yo.
Hoy en día me siento muchísimo mejor, disfruto mucho esta actividad. Yo creo que por algo estoy aquí, por algo estoy participando, porque creo que es algo que uno lleva, no sé si sea el destino, no sé si sea la sangre, no sé si sea qué sea lo que te hace la vocación de estar ahí, y yo disfruto muchísimo. La verdad, estoy convencida de que si llego a ganar voy a hacer el mejor trabajo que se haya hecho en mi distrito, lo voy a hacer de corazón porque esto me apasiona y lo disfruto demasiado. Y al día de hoy también te puedo decir que ya no me siento con ese temor como antes. Claro que siempre hay una parte de ti como que queda una huella, ¿verdad? Esa violencia sí deja una huella, pero al día de hoy me siento una mujer mucho más fuerte. Dice el dicho que lo que no te mata te hace más fuerte. Entonces yo me siento más empoderada, y yo también estoy participando porque yo quiero que las mujeres sepan que sí se puede salir adelante de una situación así, porque hay muchas mujeres que viven ese tipo de violencia y no lo perciben y no se dan cuenta. Entonces yo también quiero que escuchen la historia, que sepan y que se atrevan a denunciar y que se atrevan a poner un alto a sus agresores. Entonces, por eso también quiero llegar al Congreso, porque yo creo que todavía en materia legislativa hay mucho que hacer desde el Congreso para que podamos hacer leyes que nos protejan más, para que podamos lograr más participación política en las mujeres aquí en nuestro estado. Paloma, pues un gusto haberte tenido aquí con nosotros, la verdad todo nuestro cariño, nuestra admiración, y pues eres una sobreviviente, y qué bueno que después de tanto tiempo, como lo mencionabas, te has ido abriendo, y hoy por primera vez pues te abres y compartes tu historia al crudo de lo que viviste. Así es, y que se atrevan a denunciar. No es fácil, pero la verdad es la única manera que uno puede darle la vuelta a la página. Y también pues le agradezco a mi familia que siempre me apoyó, a Dios, y yo creo que cuando somos personas de bien, cuando somos personas que actuamos de buena fe, la vida te lo recompensa. Yo al día de hoy siento que la vida me ha recompensado mucho ese trago tan amargo que pasé. Gracias a, precisamente derivado de esa situación, yo conocí a mi esposo, y el día de hoy tengo una hermosa familia, tengo a mis 2 bebés, y no sé si de otra manera lo hubiera conocido. Entonces sí, agradezco mucho también a Dios que me ha recompensado tan bonito en mi vida esos tragos amargos que me Pues claro que sí, yo creo que sí, así es, y esperamos, Paloma, que próximamente, ya en algunos meses, estés de nuevo aquí con nosotros para platicarnos qué vas a hacer desde el Congreso del Estado, y pues todo el éxito en todo este trayecto y lo que resta de campaña. Muchas gracias, Paloma, por estar aquí con nosotros. Amigos del Candidato MX, esto es Bla Bla Bla, el podcast del Candidato MX. Lo invito a que siga a través de todas nuestras redes sociales. Tendremos muchas más charlas, así como tuvimos hoy a Paloma Bravo. Estaremos presentándole diferente contenido. Hasta la próxima. Ay.